Bien, pues este libro de los Hechos habla en el capítulo 8 del versículo 26 al 40, habla de un relato muy especial, un acontecimiento que nos enseña la forma de compartir las buenas nuevas a las personas, a los que conocen y a los que no conocen de la palabra de Dios. Entonces es importante para ti y para mí que entendamos este mensaje. A mí me enseñó mucho cuando empecé a leerlo, a estudiarlo. A mí me enseñó mucho y me dio frescura, me ayudó a entender toda la sabiduría que tiene Dios al enseñarnos a través de su palabra y entender que el personaje central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Para que tú y yo entendamos que ese personaje, desde el inicio de los tiempos y desde el inicio de la palabra en Génesis y hasta Apocalipsis, en todo el trayecto, Jesucristo está planeado para ti y para mí en la salvación. Está planeado para todo hombre que quiere restaurar su vida a través del perdón de los pecados. Y aquí te voy a hablar de un personaje especial. Dice, te voy a contar la historia de un funcionario de Etiopía. Para ser claro, este personaje era el tesorero de la reina de Etiopía. Este hombre había ido específicamente a adorar a Dios. Exactamente, había salido de su pueblo Etiopía y había ido a Jerusalén a adorar a Dios. No es del pueblo hebreo, es un etíope, pero aún sin embargo, este hombre ya es un creyente y buscaba el favor de Dios, buscaba a Dios de una manera especial. Había caminado bastante trecho desde Etiopía hasta Jerusalén. Es un trayecto largo, un trayecto muy largo. Y te voy a leer desde el inicio del 26, una parte dice, Felipe y el funcionario etíope. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Inmediatamente Felipe caminó y fue a ese lugar hacia Gaza. En el trayecto nos dice que Felipe caminó y no preguntó, no cuestionó, no dijo nada, solo se levantó y empezó a caminar. O sea, ¿qué hizo esta actitud de Felipe? ¿Qué te dice a ti y qué me dice a mí? Si no cuestionó, solo se levantó y empezó a caminar. ¿Qué hizo? Fue obediente al primer mandato del Espíritu de este ángel que le dijo, ve del camino de Jerusalén a Gaza, ve. Y sin cuestionar, este hombre va. Este camino pasa por el desierto y Felipe se levantó y fue. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Ya en el trayecto ve a este hombre de Etiopía, funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, y el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Este hombre fue a buscar a Dios. Y había algo importante en este hombre. Cuando lo encuentra Felipe, en el versículo 28 dice, iba de regreso a su país sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. O sea, estaba leyendo
mientras iba en su carruaje, mientras iba en su carro, iba leyendo el libro de Isaías. Entonces Felipe se acerca, dice, Felipe se acerca al carro. ¿Qué diferencia puede tener Felipe a la tuya o a la mía? ¿Qué diferencia puede tener como ser humano? Felipe, por supuesto, era un hombre como tú y como yo. Y también Felipe creyente. Pero lo importante de Felipe es que es un hombre ya de Dios, ya conoce a Dios y obediente. Tú y yo conocemos a Dios también. Esa obediencia debe permanecer en ti y debe permanecer en mí. Es muy fácil ser como Felipe y ser obedientes al llamado de Dios. A veces no ponemos atención qué quiere Dios decirle a alguien y hacemos cuestionamiento. Y a él, pero a él, ¿por qué a él? Ay. Y nos cuestionamos y nos detenemos y en ese titubeo perdimos segundos, perdimos tiempo, perdimos espacio. Y de esto somos testigos, en Hechos 5:32 dice, y de esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo, que nos ha dado un espíritu para obedecer. En esto somos testigos, tú y yo. Esto está en Hechos 5:32. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe en el versículo 29 del libro de los Hechos, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, que oyó el etíope, leía el libro de Isaías, entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Le preguntó a Felipe. Y el etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Cuántas veces tú te has encontrado con personas que no leen la Biblia porque, ¿qué dicen? Es que no le entiendo. ¿Te has dado la tarea de explicar? ¿Te has puesto en el tiempo para explicarle? ¿Le has dicho, pues yo puedo ayudarte, yo puedo estar contigo en esa parte y ayudarte a que recibas ese mensaje que tú quieres entender, que quieres leer? Felipe había recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Aparte que lo tenía, obedecía y se dejaba guiar por el Espíritu y tenía una actitud diligente, yendo por el rescate de personas que Dios le ponía al frente y personas que sabía de las que se habían perdido como tú y como yo. En Hebreos 5:9 dice, y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Entonces es importante que el Espíritu Santo que mora en ti y que trabaja en ti y en mí, tengamos esa obediencia para que Él, el Espíritu Santo, al momento nos lleve de la mano y nos enseñe qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cómo podemos compartir con las personas. Y le pidió a Felipe en el versículo, en la segunda parte del versículo 31 dice, y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, y así tampoco él abrió la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta?
de sí mismo o de algún otro. En esta enseñanza, Felipe de ahí tomó la partida para compartirle a este hombre, a este funcionario etíope. De ahí partió y le empezó a compartir. Ahora para ustedes esto es igual. Nosotros que conocemos de Jesús por los evangelios, debemos ser los portadores de buenas noticias para los que no lo conocen, porque tú y yo nos hemos negado a obedecer a la primera, como lo ha hecho Felipe, que sin hacer preguntas solo cumplió yendo a Gaza y tuvo ese encuentro con el etíope. ¿Qué me dice esto a mí? Que no era un lugar lleno de personas dispuestas a conocer la salvación en Cristo Jesús. No, simplemente era una persona preparada para recibir el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Y Felipe cumplió lo que el Espíritu Santo le pidió hacer. ¿Cuántas veces las personas se hacen esa pregunta y no lo saben quién es Jesús? ¿Y a qué vino Jesús? Hay muchas personas todavía allá afuera que no saben quién es Jesús. Y puedo decirles de muchos. Entre ellos, el personaje central de los mormones no es Jesús. Es Smith, José Smith, libro de Mormón, y ahí está. Pero su personaje central no es Jesús, es Smith en su libro del Mormón que hicieron ellos para ellos mismos. Los testigos de Jehová, pues es Jehová. Y ahí está Jehová con ellos. Pero el personaje central no es Cristo Jesús. Y lo he escuchado de personas de forma directa que eran testigos de Jehová. En la iglesia donde estoy compartiendo a veces allá los domingos, donde también va José Luis, Marta y Lupita y la familia de Juventino y Rosa. Ahí hay un hombre que salió de los testigos de Jehová testigos de Jehová, y le pregunté que si Jesucristo era el personaje central y él me dijo, no, es Jehová Dios, pero el personaje central de su enseñanza no es Cristo. Dije, wow. Entonces, créeme que aunque vayan ellos a esos tipos de iglesias y que digas, no, pues son creyentes, no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Y Jesucristo no es el Señor de su iglesia, como ahora nosotros proclamamos a Jesucristo como el Señor de nuestra iglesia. Y Él es el personaje central en nuestra enseñanza. Siempre tenemos que llevar a los pies de Cristo a toda persona que lo busca. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido. Te rescató a ti y me rescató a mí. Creímos y aceptamos y aquí estamos. En Juan 3:18, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. El etíope ya estaba preparado y Dios conocía su corazón y ya iba de regreso a su país, sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Felipe estaba siendo obediente de atender y escuchar al Espíritu Santo, guiándolo a hacer el trabajo de evangelizar, llevando las buenas nuevas noticias a toda criatura que Dios quiere rescatar. Y el etíope era el que quería rescatar Dios en ese momento, rescatarlo del pecado original. Y ya
el etíope Leías, dice, y fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca. Como una oveja cuando lo trasquilan, se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esa tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. El etíope estaba leyendo al profeta Isaías, ahí te leí directamente, Isaías 53, 7 y 8. El etíope estaba leyendo al profeta Isaías de la profecía que ya se había cumplido en Jesús. Felipe, partiendo de esa escritura, empezó enseñando parte de la historia de Jesús, teniendo la información de primera mano, siendo Felipe uno de los 12. Anduvo con Jesús y aprendió de Jesús. Entonces, conocía a Jesús de forma personal, conocía su trayectoria, conocía su ministerio, anduvo con él en ese caminar, en ese andar, estuvo con él. Entonces, ¿qué le narra Felipe al etíope? Y empieza desde donde habla Moisés en las escrituras de Jesús, de forma, por supuesto, como Moisés lo percibía y como Dios le dijo a Moisés que lo escribiera. Génesis 49, 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Ahí Moisés está mencionando al verdadero rey y está mencionando que todos los pueblos le rendiremos obediencia a Jesús. Y así Felipe enseña sobre el evangelio de Jesús, cómo nació Jesús de María, su madre, que fue engendrado, Dios usando los elementos que ya hay en María, sin óvulo ni espermatozoide, siendo un cordero sin mancha, sin pecado, para morir en la cruz, derramar su sangre para el perdón de los pecados, siendo Jesús mostrado en la palabra de Dios como su Hijo, que se dio a sí mismo sin derramamiento de sangre. Recordemos que no hay remisión de pecados. Entonces era necesario que Jesús, sin pecado, pagara por tu pecado y por el mío. En el versículo 36 de este mismo que estamos leyendo del libro de los Hechos, habiendo recorrido un gran trecho, ya que Felipe había enseñado el evangelio de Jesucristo al etíope, él ve un lugar de agua y pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta: si crees de todo corazón, bien puedes. Ya había pasado, ¿qué tanto le enseñó Felipe al etíope? Le enseñó todo lo que era Jesucristo, le enseñó toda la historia de Jesús, porque vivía en ese tiempo con Jesús, fue uno de los apóstoles, le enseñó quién era Jesús, le enseñó todos los milagros que hizo Jesús. Él no tenía todavía los evangelios, él no tenía las cartas de Pablo, él no tenía las cartas de Pedro, él no tenía toda esa enseñanza, solo tenía la enseñanza del Espíritu Santo y lo que él había vivido y aprendido de Jesús. Entonces, de forma directa, él le estaba enseñando a Felipe quién era Jesús y quién era Jesús en la vida de Felipe. ¿Sabes qué? Yo era hebreo, yo era judío, del pueblo judío, y aprendí como judío la ley de Moisés y aprendí de los profetas, sí, que llegaría un Mesías, y estaba yo listo y preparado para recibir al Mesías. Cuando llegó el Mesías, a Felipe inmediatamente lo entendió, aunque aún sin embargo cuestionó y le preguntó Felipe a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre.
Y le dijo, ay, tanto tiempo has andado conmigo y no conoces al Padre. Y Felipe en ese momento todavía no entendía que el Padre era uno con Jesús y asimismo el Espíritu Santo era uno con Jesús. En Mateo 16 dice, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Al trayecto de todas estas enseñanzas, de todos estos evangelios que aún no estaban escritos para Felipe como para ti y para mí en estos momentos que ya los tenemos y podemos corroborarlos y podemos darle sentido a nuestra vida, que Jesucristo es el que había de venir y que ya vino. Dice, cuando los espíritus inmundos, en Marcos 3:11, cuando los espíritus inmundos lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Estos espíritus inmundos sabían de él y lo conocían, claro que sí. Y ellos gritaban de manera segura y firme, tú eres el Hijo de Dios. En Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Por medio de Él, tú y yo tenemos vida, y esa vida no es una vida física. Ya sabemos que físicamente la hemos perdido porque llega el momento en que el cuerpo se deteriora, se hace viejo. Aquí nuestro pastor Víctor dice que se arruga, se hace flácida y se va deteriorando, entra la corrupción al cuerpo desde que nacemos hasta que morimos. Eso no lo podemos evitar, eso ya es un hecho. Hemos perdido la batalla con el cuerpo porque se perdió en Génesis con Adán y Eva por haber desobedecido y comer del fruto prohibido. Tú y yo ya eso ya lo sabemos. Entonces, ahora la vida, y es una vida eterna de tu espíritu y de tu alma, esa vida eterna ya está dada y el rescate es dado por Jesús para ti y para mí si lo aceptamos. Y asimismo para el que lo acepte. En el versículo 38 dice, y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el etíope, y le bautizó, y con gozo siguió su camino de regreso a su país. Dice en el versículo 34, el funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién habla? Perdón, es al 38, perdón. Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Pero en el versículo 35, entonces Felipe, tomando como un punto de partida lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena nueva noticia acerca de Jesús. Y en el 36 más tarde, al parar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario